Hoy ponemos la lupa sobre la trayectoria económica de un estado clave en México, Sonora. Ajá. Contamos con un análisis académico fascinante de Mario Alberto Mendoza Sánchez, que revisita su desarrollo económico, desde 1940 hasta 2015. Así es. El artículo Las etapas del desarrollo en Sonora usa una herramienta conceptual, digamos interesante, los regímenes de desempeño económico. Imagina que es como la personalidad o el modo de operar de una economía en una fase específica. ¿Sí? Definido por ciertas reglas o características dominantes. Ok, como su estilo. Algo así. Y un cambio de régimen, entonces, no es solo que crezca más o menos. Es una transformación en cómo funciona esa economía. Más profundo. Entiendo. Como pasar de una economía basada en agricultura a una industrial. No solo cambian los números, cambia la lógica interna, digamos. Exacto. Cambia el juego. ¿Cómo fue la primera etapa sonorense? La primera etapa, que abarca de 1940 a 1970, se identifica claramente como un régimen de despegue. Ok, despegue. Sonora mostró un crecimiento económico muy vigoroso en este periodo. Hablamos de una tasa promedio anual altísima, alrededor del 7.2%. ¡Wow! ¿7.2% anual promedio por 30 años? Impresionante, ¿verdad? Aunque su nivel de PIB partía de abajo, estaba acelerando con muchísima fuerza. La mayoría de los años de este periodo caen sin duda en ese cuadrante de despegue. Creciendo a todo vapor, como dices. ¿Era solo un fenómeno interno o también destacaba frente a otros estados mexicanos? Destacaba. Comparado con el promedio de las demás entidades federativas, Sonora también se ubicaba consistentemente en esa zona de despegue relativo. O sea, ¿crecía más rápido que el promedio nacional? Sí, aunque su nivel de PIB per cápita aún no alcanzara la media nacional en ese momento. Pero el dinamismo era mayor. ¿Y qué combustible usaba ese motor de crecimiento tan potente? Me imagino que la agricultura tuvo mucho que ver, ¿no? Por la historia de Sonora. Totalmente. Clave. Si miramos la estructura sectorial del empleo en esos años, el sector primario era el rey al principio. Casi el 60% del empleo en 1940. Una barbaridad. Muchísimo. Aunque su peso fue bajando, claro. Hacia 1970 todavía empleaba a casi el 40%. Sigue siendo alto. Muy alto. Históricamente, este es el apogeo de la llamada agricultura de los valles. Un modelo muy productivo, impulsado por inversión local y regional, que convirtió a Sonora en un granero importante para el país y también generador de divisas. Un inicio potente, entonces, claramente en despegue agrícola. Pero sabemos que ese modelo no duró para siempre. ¿Qué marca el inicio de la segunda etapa según este análisis? La segunda etapa que el estudio sitúa entre 1971 y 1990 es quizá la más peculiar. La denomina régimen combinado, porque la trayectoria económica se vuelve mucho más inestable. En el gráfico de regímenes, la economía sonorense parece rebotar entre los 4 cuadrantes. ¿De verdad? Saltando entre bajo desempeño, despegue, madurez. Sí, sin un patrón dominante claro. Aunque, visitó más veces el de madurez económica, un 40% de los años de ese periodo. Pero la sensación es de erraticidad. Y el crecimiento, me imagino que se frenó. Se desploma. El crecimiento promedio en esta etapa cae a un 2.3% anual, un frenazo muy fuerte comparado con el 7.2% anterior. O sea, una etapa de volatilidad sin una dirección clara y con un crecimiento mucho menor. Si antes destacaba cómo se vio Sonora frente a otros estados en estos años 70s y 80s, este es un punto crucial y bastante llamativo. Comparado con el resto del país, Sonora cae al cuadrante de bajo desempeño relativo. Es decir, durante este periodo, tanto su nivel de PIB como su tasa de crecimiento estuvieron, en promedio, por debajo de la media nacional. Un contraste brutal con la etapa anterior donde brillaba. Vaya cambio. De líder en crecimiento a quedar por debajo del promedio nacional. ¿Qué estaba pasando estructuralmente en la economía sonorense durante esta etapa combinada? ¿Qué cambiaba por dentro? Es una etapa de profunda transformación sectorial, muy movida. Vemos cómo el sector primario, la agricultura, sigue perdiendo peso de forma acelerada, tanto en empleo como en su contribución al PIB. Ya no era el motor principal. ¿Y quién tomaba el relevo? Pues ganan terreno el sector secundario, o sea, la industria, y el terciario, los servicios.
Empiezan a aparecer nuevos actores económicos, nuevas actividades. ¿Y qué eventos históricos marcan este periodo de transición? ¿Qué pasaba en Sonora y en México? Coincide con varias cosas importantes. Por un lado, el claro declive del modelo agrícola tradicional. Eso es evidente. Sí. Que llega la industria maquiladora de exportación, la famosa IME, inicialmente de forma modesta, a finales de los 60s y principios de los 70s. Ah, el inicio de la maquila. El inicio. Además, surgen los primeros planes estatales ambiciosos para fomentar la industrialización. Hubo intentos de planificación desde el gobierno estatal. Entiendo. Es realmente un puente, una bisagra, entre el viejo modelo agrícola y el nuevo modelo que se consolidaría después, el de exportación. Es notable cómo el análisis cuantitativo, el gráfico ese, puede reflejar esa sensación histórica de estar en medio de algo. Exacto, de no estar ni en un lado ni en el otro todavía. Y después de esta etapa de turbulencia, ¿qué define a la tercera y última etapa identificada por el estudio? La tercera etapa, que va de 1991 a 2015, se caracteriza como un régimen de madurez económica. Madurez. Ok. Aquí, la mayoría de los años, un 60% más o menos, se ubican en ese cuadrante. El nivel del PIB de Sonora ya está consistentemente por encima de su promedio histórico. O sea, ya era una economía grande en sus propios términos históricos. Correcto. Pero la tasa de crecimiento es más moderada, por debajo de su promedio histórico la mayor parte del tiempo. Pero, un momento, dijiste 60% en madurez. ¿Y el otro 40%? Ah, buena observación. Es importante notar que hubo incursiones frecuentes, ese 40% restante del tiempo, al cuadrante de alto desempeño. Ah, o sea que sí tuvo periodos de buen dinamismo. Exacto. No fue una madurez estancada. Hubo años buenos. La tasa promedio anual para toda esta etapa se recupera un poco respecto a la anterior, la combinada. Se sitúa en 3.2%. Ok, una economía ya más grande, consolidada, con un crecimiento más estable, pero capaz de tener buenos años. ¿Y qué sectores son los protagonistas en esta era más reciente? ¿Quién jalaba el carro? Sectorialmente se consolida el dominio de la industria y los servicios. El sector primario sigue reduciendo su participación. Lo esperable. Sí. Dentro de la industria destacan dos muy claras. La minería. Siempre importante en Sonora. Muy importante. Y la fabricación de maquinaria y equipo. Estas dos actividades se ubican claramente en el cuadrante de alto desempeño sectorial. Mucho nivel y mucho crecimiento. Ok, minería y maquinaria y equipo. ¿Algo más? Junto a ellas, el comercio y ciertos servicios también muestran fortaleza, ubicándose a menudo en ese cuadrante de alto desempeño o cerca. Pero supongo que no toda la industria sonorense estaba en auge. Dijiste ciertos servicios, ciertas ramas. ¿Hubo diferencias internas? Sí, y eso es relevante. El análisis sectorial muestra una heterogeneidad creciente, mientras esas actividades específicas tiran del carro. Las locomotoras. Eso es. Otras ramas manufactureras, quizá importantes en etapas anteriores, se desplazan hacia el cuadrante de bajo desempeño sectorial. O sea, crecen poco y su nivel de PIB sectorial es relativamente bajo. Hay ganadores y perdedores claros dentro de la propia estructura industrial de Sonora en esta etapa. Entendido. ¿Y el contexto histórico? ¿Qué modelo económico define esta tercera etapa? Ya no es la agricultura de los valles. Sin duda, es la era de la consolidación de la industria maquiladora y manufacturera de exportación, la IME. ¿IME? ¿No era IME? Bueno, se le empieza a llamar IME para indicar una evolución de la maquila básica inicial hacia procesos a veces más complejos, más manufactureros. Ah, ok. Y claro, el impacto pleno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC-CAN, ese gran acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que arrancó en el 94. Claro, marcó toda esa época. Totalmente. El modelo económico sonorense se reorienta definitivamente hacia la manufactura de exportación, muy ligada a Estados Unidos, y también hacia la minería a gran escala, que también es muy de exportación. Que el estudio llama de madurez económica, aunque con dinamismo relativo. ¿Cómo se compara esta visión con otras evaluaciones sobre el desempeño de Sonora en esas décadas? Porque se ha escrito mucho sobre el TLCAN. Sí, el artículo reconoce eso. Cita varios estudios importantes de la región que coinciden en que Sonora, en términos generales y comparada con el promedio nacional, tuvo un crecimiento respetable. Ok,
A menudo se le considera un estado ganador de la era TLC-AN, al menos en cuanto a crecimiento del PIB per cápita. Salió bien librado, digamos, en la foto nacional. Pero siempre hay un pero en estas historias, ¿verdad? Sospecho que viene uno. Efectivamente, siempre lo hay. El pero surge cuando la comparación se hace más específica. No contra todo México, sino contra otros estados de la frontera norte. Ah, contra sus vecinos fronterizos. ¿Y ahí? En ese contexto, varios de los estudios que menciona el artículo tienden a pintar a Sonora como un perdedor relativo. Perdedor relativo. ¿Cómo es eso? Si crecía bien. Es decir, aunque creció, y a veces más que el promedio nacional, otros estados fronterizos como Baja California, Chihuahua o Coahuila a menudo mostraron un dinamismo industrial, tecnológico o de atracción de inversión que fue percibido como mayor, como más potente. Vaya. O sea, bien a nivel nacional, pero no tan bien en la liga fronteriza. Exactamente esa es la idea que transmiten varios análisis. ¿Y por qué esa percepción de quedarse un poco atrás en la carrera fronteriza a pesar de crecer? ¿Qué razones se mencionan en esos estudios que cita el artículo? Se apuntan varias hipótesis, varios factores posibles. Una posible concentración en segmentos de la maquila, de la IME, con salarios relativamente bajos y menor valor agregado comparado con otros estados. Ok, maquila menos sofisticada, digamos. Podría ser una parte. Otra muy mencionada, una débil integración de esta industria de exportación con proveedores locales. O sea que las maquilas importan casi todo y compran poco dentro de Sonora. Lo que limita los efectos multiplicadores en la economía local. Exacto. El dinero no circula tanto. También se habla de una especialización económica que, si bien incluye manufactura, sigue teniendo un peso muy fuerte en recursos naturales, particularmente la minería. Ujú. A diferencia quizá de otros estados fronterizos con mayor énfasis en manufacturas de tecnología media o alta, Sonora seguía muy anclada a lo extractivo. Entiendo. ¿Algo más? Y finalmente, se menciona a veces que los vínculos productivos y comerciales con las economías vecinas de Estados Unidos, como Arizona o California, no siempre van más allá del flujo de la maquila y la exportación de productos primarios o de bajo procesamiento. Faltan conexiones más complejas. Una imagen con bastantes claroscuros entonces. Crecimiento sí, innegable, pero con dudas sobre la profundidad de la transformación industrial y su posición relativa en la región fronteriza, que es su competencia natural. Exacto. Una historia más compleja que un simple ganador. Llegando ya al final del periodo analizado por el estudio 2015, ¿cuál es la conclusión del artículo sobre dónde se encontraba Sonora según este enfoque de regímenes? ¿Cuál es el diagnóstico final? La interpretación final es que Sonora estaba en una etapa intermedia de desarrollo. Había recuperado dinamismo relativo frente al resto del país, como vimos había vuelto a despegar en comparación, Sí, pero sus motores principales eran actividades muy concretas, la minería y ciertas ramas de la manufactura de exportación, como la de maquinaria y equipo. Esas eran las que realmente jalaban. y el resto de la economía. Comercio, servicios, que son enormes en empleo. Bueno, aunque el comercio y los servicios son enormes en empleo y PIB, el análisis sugiere que su rol principal podría ser más bien absorber mano de obra, quizás con una productividad promedio no tan alta, mientras que el verdadero impulso del crecimiento venía de esos sectores industriales específicos, muy concentrado el motor. Pero este modelo impulsado por minería y ciertas manufacturas de exportación tiene sus cuestionamientos serios, cierto. El propio artículo lo recoge, mencionas. Exacto. El texto es bastante claro al señalar que hay un consenso entre expertos regionales de que este estilo de desarrollo, aunque genere PIB, tiene limitaciones importantes. ¿Cómo cuáles? La minería, por ejemplo. Es muy productiva por trabajador, sí, pero es extractiva por naturaleza. Genera relativamente pocos empleos directos para lo que produce. Ajá. Tiende a comprar pocos insumos dentro de Sonora, tiene bajos encadenamientos locales y una parte significativa de las ganancias, pues, puede no reinvertirse en la región, irse fuera. Ok, beneficios concentrados y poco derrame local. ¿Y la IME, la otra locomotora, qué se le critica? Pues se le sigue cuestionando su histórica dificultad para integrarse más profundamente con la economía local, para jalar a proveedores sonorenses, para crear clústeres más densos. Sigue siendo un enclave, hasta cierto punto. En parte sí, aunque genera mucho más empleo que la minería, y su impacto local puede ser mayor por estar en ciudades. Esa falta de articulación, de crear cadenas de valor más densas dentro de Sonora, sigue viéndose como un desafío pendiente, para que los beneficios del crecimiento se distribuyan más ampliamente.
No, totalmente. Entonces, este análisis de regímenes nos deja una visión más granular, más matizada, de la historia económica reciente de Sonora. No 2, sino 3 etapas, con lógicas distintas: despegue 40-70, combinado 70-90 y madurez económica 91-15, que además no calcan perfectamente la historia nacional. Así es. La integración local, la sofisticación de las cadenas productivas, la generación de empleos de mayor valor agregado, parecen ser los nudos críticos, los retos. Y eso nos deja flotando una pregunta clave, ¿no? Que se deriva de las propias conclusiones del artículo y mira hacia el futuro, más allá de 2015. Precisamente. Una pregunta fundamental para Sonora hoy: si las actuales locomotoras económicas, la minería y ciertas manufacturas de exportación tienen estas limitaciones inherentes para generar un desarrollo más profundo y compartido dentro del Estado. Ajá. ¿Cómo se puede diseñar una estrategia regional inteligente? Una estrategia que, sin desechar esos motores, porque son importantes, logre fomentar activamente la creación de cadenas productivas locales más fuertes y complejas. ¿Cómo hacer que jalen más al resto de la economía? Exacto. ¿Cómo asegurar que una mayor parte del valor generado se quede, circule y se multiplique dentro de Sonora? Ese es el meollo del asunto para el futuro. Una reflexión crucial sin duda para pensar los próximos capítulos de la historia económica sonorense. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan profunda y llena de matices. Un placer. Siempre es interesante ver cómo los datos pueden contar historias distintas.